buenas noches. Estamos ante un 28F, Día de Andalucía, un tanto especial. Se cumplen ahora 10 años de la reforma del Estatuto de Autonomía y a nadie se le escapa que el momento, con el debate abierto en Cataluña, es crítico para todo el país. Por eso quizás haya razones más que nunca para recordar por qué Andalucía se ganó a pulso su autonomía plena, a pesar de los obstáculos que se ponían desde Madrid. Y lo vamos a hacer con la ayuda de quienes nos contaron desde los medios de comunicación aquellos días históricos. Una mirada crítica que nos sirve también para repasar nuestro presente. 28F es un icono que encierra valores. Trasciende a la simplificación gráfica de una fecha marcada en el recuerdo de los andaluces. Frente a las trampas tendidas desde Madrid en forma de preguntas enrevesadas, cortapisas y campañas contra el sí a la autonomía por la vía rápida del 151, se impuso el orgullo de ser andaluz y un grito rebelde contra la desigualdad y marginación a la que estaba sometida Andalucía. De nuestro referéndum. Si vas a votar, vota en blanco. El 28 de febrero de 1980 cogió de la mano a aquel 4 de diciembre de 1977 para escribir una crónica histórica de esperanza e identidad andaluza en el mapa de España. No incida ninguna mano que el cielo de Andalucía no alumbre un sí soberano. ¿Ustedes se imaginan lo que era estar escuchando a Alberti en la plaza Birrambla de Granada y que una avioneta estuviera sobrevolando con cierto peligro para soltar octavillas para decirnos, andaluz, este no es tu referéndum? El referéndum no fue el punto de partida, pero sí la reafirmación colectiva de que Andalucía podía responder por sí misma. Las masivas manifestaciones ocurridas en diciembre del 77 forjaron un camino en la conciencia del pueblo andaluz que trascendió al resto de España. Lo hizo a pesar de que el aparato del Estado y su control de los medios de comunicación intentara bloquearlo. El asesinato del joven de 19 años Manuel José García Caparrós en Málaga tiñó de sangre las reivindicaciones y dejó impune a sus responsables, impunidad que 40 años después permanece. Pero, por encima de líneas editoriales, hubo activismo en jóvenes periodistas comprometidos con el proceso hacia la autonomía. Ser periodista en estos momentos, haber vivido aquel momento es imparable. O cuando sonaron los tiros que mataron a Caparrós y que yo estaba cerca. Que ya la prensa, en el año 80, empezó a ser consciente de que o se montaba en la autonomía o perdía el tren. Yo creo que a Madrid llegó el tsunami andaluz y que logramos desde las trincheras de Andalucía empapar y contagiar a nuestros mayores de las redacciones. Fue una batalla que ganamos porque teníamos la calle detrás. Las imágenes de las concentraciones masivas de los 4 de diciembre y tal, fueron de un impacto absoluto. Porque periódicos de la derecha se tienen que dar cuenta de que tienen que posicionarse también. Entonces todo el mundo se tiene que posicionar y todo el mundo no le queda más remedio que sacar esa portada de esa manifestación impresionante de miles de ciudadanos. Cada uno lo podía leer como quisiera, pero aquello cantaba. Desde el gobierno de la UCD, pues se quería mandar en todo. Y yo recuerdo las múltiples polémicas que tuve con el ministro de la Presidencia, Rafael Arias Salgado, que estaba empeñado en mandar en ABC. Y luchamos como podíamos luchar en favor de la idea de la autonomía, que era un objetivo común. Porque yo puedo decir que nunca he vivido un momento más impresionante que el de aquel día 4 de diciembre del 77, cuando toda Andalucía se lanzó a la calle como un clamor impresionante. Cuando en enero del 80 dimitió Clavero, lógicamente yo le dediqué una portada explicando la enorme generosidad de Manuel Clavero. Y entonces el gobierno de UCD consiguió, de quien estaba mandando en ABC de Madrid, que me suspendieran de empleo y sueldo. Y estuve 4 días teóricamente sin empleo y sueldo. Había un choque dentro de las propias redacciones
entre los propios periodistas. Había que colar montones de cosas y se colaban. Después de esas elecciones del 77 es cuando va calando en la gente que el poder debe estar mucho más cerca. Nadie sabe, se habla de autonomía, de preautonomía, y nadie sabe realmente lo que es la preautonomía ni la autonomía, ni los partidos políticos, ni los políticos sabían entonces qué era aquello. Los periodistas tampoco, tuvimos que aprenderlo. Pero la gente estaba convencido que era el poder más cerca y se podían solucionar las cosas. Y el contexto social era tremendo entonces. Estábamos sumidos en la marginación, el subdesarrollo y la pobreza. Tanto Televisión Española como Radio Nacional de España depende de Madrid. Y Madrid ha impuesto una norma. Madrid quiere que aquí no salga el famoso artículo que van a votar los andaluces y que al final se vota, el 151. Quiere que salga el 143. Por tanto, se aborta todo lo que se puede, y aquí lo que se hace con dificultad. Aquel momento lo viví yéndome solo después al casino, yo solo porque nos mandaron a casa. Y vivía el momento inquieto y te diría que casi aburrido, porque, bueno, teníamos poco que hacer. Y todo estaba muy controlado, excesivamente controlado. El proceso, pese a las trabas del gobierno de UCD y las reminiscencias del régimen franquista, fue imparable para entonces porque, precisamente, la paradójica marcha atrás del Ejecutivo de Suárez respecto al referéndum activó aún más el sentimiento de lo andaluz y la rebeldía ante una situación de clara desigualdad. Precisamente por no ser menos, se construyó una identidad desde valores positivos, y eso tal vez hay que reconocer que los líderes políticos y fundamentalmente Rafael Escuredo, también Claver Arévalo y también Comisiones Obreras, por ejemplo, intentó hacer una reivindicación desde la alegría, desde la reivindicación de lo mejor, desde la reivindicación del flamenco, del arte, de las vanguardias. Nunca ha habido tanta fusión entre el pueblo y sus vanguardias, nunca. Una campaña en la que Rafael Escuredo recorría Andalucía para promover el voto en una gira histórica, acompañado de artistas andaluces de estilos y formas tan diversas como Alameda, Silvio y Luzbel, Tabletón, María Jiménez, Pata Negra, Camarón de la Isla o Carlos Cano. Sacamos las banderas, sacamos todo lo que tú quieras, pero en realidad no teníamos un concepto nacionalista. Teníamos más bien un concepto integrador. Nosotros queremos estar ahí donde están todos. Lo que no queremos es exclusiones. Andalucía no puede tener ninguna idea nacionalista. Andalucía es la España más España. Es la síntesis de España, Andalucía. Fíjese bien. Es la síntesis de España. Por tanto, en Andalucía no cabe ningún tipo de nacionalismo, ni de separatismo, ni de leche. Nada. Andalucía es universal. Y ese referéndum que se gana tiene una consecuencia muy grande, porque era la rebelión en la calle que había sido durante todo ese tiempo, pero fue luego la rebelión política para toda España. Es decir, que es que Andalucía no fue un referéndum propiamente andaluz. Los andaluces hicieron un referéndum para toda España. ¿Por qué? Porque el resultado cambió por completo el diseño autonómico, el diseño territorial de España. El 28F se empezó a labrar una Andalucía distinta, a nivel de universidades, a nivel de investigación, a nivel de comunicaciones, a nivel de relaciones con la sociedad. Que Andalucía ya vive, que Andalucía vibra, que Andalucía se mueve. Yo recuerdo haber hecho fotos en el 77, 78 de gente con la maleta con la cuerda. Eso lo recuerdo, lo he vivido. Lo hice con Atinaya en la estación de Córdoba. Hicimos muchas cosas de esas, de gente que se tenía que salir con su maletita. Eso en 4 o 5 años dejó de ser. Hay que recordar que por aquel entonces, en el entorno del 77, de 1980, del referéndum, pues hospitales, apenas había hospitales en Andalucía. Los centros de salud no existían. Yo creo que la gente puede tener la imagen, el médico que recorría se encargaba de bastantes pueblos del entorno, o del practicante que iba con una motillo y que recorría los pueblos. Colegios públicos apenas había. Y no hablo nada de comunicación o de infraestructuras. Aquello fue el comienzo, aquello fue donde verdaderamente se vio lo que podía Andalucía dar de sí. Desgraciadamente luego Andalucía no ha seguido esa línea, sino todo lo contrario, se ha unido abajo. Entre otras cosas porque le han fallado los políticos, no nos engañemos. Ese sentimiento de lo andaluz, ese orgullo de ser andaluz, políticamente se ha gestionado bastante mal, pero porque para el poder aquí en Andalucía ha sido bastante cómodo coger esa postura. Andalucía hoy no la conocen. Las nuevas generaciones
no conocen la Andalucía que dejamos atrás. Se pueden poner muchos peros, se pueden hacer las críticas que sean. Los pasos de gigante que ha dado Andalucía, buscando su propio destino, eso no los borra nadie. Números y letras, colores verdes y blancos, y verdes, fusión de emociones y de voces en las calles en torno a un himno que entonces comenzamos a interiorizar, y sonidos en escenarios impensables a los que subieron artistas irrepetibles que viven para siempre en la memoria y la identidad de Andalucía.